Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Castillo Hernández Eric Eduardo. Tengo 20 años, soy docente en formación de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia en Educación Secundaria, el curso del segundo semestre, en el grupo 1 en la Escuela Normal de Texcoco. Y el tema a desarrollar en el video del día de hoy será la civilización romana y va especialmente dirigido a chicos de secundaria. Las competencias o el aprendizaje esperado desarrollar de esta actividad será que el estudiante forme un pensamiento crítico para la convivencia dentro de su salón de clases y comparta la información con sus compañeros. La duración se planea que sea de 30 minutos y se pretende de igual manera ubicar, ordenar, localizar cronológicamente los sucesos y procesos relevantes relacionados con Roma. Sin más introducción por el momento, voy a comenzar con mi tema, ¿qué es el mar Mediterráneo? Les daré primero una introducción de qué es el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo se encuentra entre los continentes de Europa, al norte de África, al sur de Asia y al este colinda con Europa. De igual manera está compuesto por varias islas y durante la antigüedad fue el principal centro de comunicación comercial marítimo de las civilizaciones antiguas, como lo fue Roma, Grecia, Mesopotamia, Egipto, China. De igual manera les voy a mencionar algunas características y voy a utilizar unas imágenes para comenzar con eso. Las aguas mediterráneas, en primer lugar, se llamaba Mediterráneo ya que se encontraba en medio de tierras, es decir, en medio de Europa, Asia y África, como ya lo mencioné hace un momento. Y al ser un mar de poca profundidad y pocas tormentas, la navegación, la pesca y el comercio fueron comunes en la zona, permitiendo el contacto de diversos pueblos y culturas. Como podemos ver aquí en África, se encontraba en esta parte Asia y Europa. De esta manera, las diversas civilizaciones antiguas pudieron comercializar sus diversos productos por medio de la navegación por diversas rutas. El clima que predominaba durante toda la época del año en muchos pueblos y civilizaciones que se asentaban alrededor del mar Mediterráneo o en sus islas era porque el mar se regulaba a las temperaturas extremas, permitiendo temporadas estables y aptas para la vida. De esta manera los pueblos tenían estaciones muy marcadas, permitiéndoles saber cuándo y cómo cultivar o viajar en diferentes rutas para comercializar sus productos. De igual manera, la tierra alrededor del mar Mediterráneo o en los ríos llegaban a sus costas y se produjo una tierra rica y fértil, perfecta para el cultivo, recordando que si hay buenas tierras se produce la agricultura y la ganadería. Si bien esto se produce en estas actividades, las poblaciones crecen y se desarrollan de una manera más rápida y finalmente pueden transformarse en civilizaciones. Como podemos ver aquí en el mapa, las civilizaciones se asentaban en las orillas de los ríos o a las orillas del mar Mediterráneo para que pudieran ocupar los ríos como canales de riego para sus cultivos y para dar de beber a su ganado. La civilización romana abarcó del año 753 a.C. y duró hasta el 476 después de Cristo. En sus inicios Roma fue una pequeña ciudad de la península itálica sometida por sus vecinos los etruscos. Como que podemos ver, Italia estaba aquí y Roma se ubicó a la orilla del mar y con el tiempo logró transformarse en uno de los imperios más grandes de la historia, llamado el Mediterráneo Mare Nostrum, que significa nuestro mar. Continuando con el tema, la Roma antigua o antigua Roma fue tanto la ciudad de Roma como el estado que fundó en la antigüedad la civilización romana de origen latino que se formó en el siglo 8 a.C. a partir de la agrupación de varios pueblos de Italia central. Roma se expandió más allá de la península itálica y desde el siglo I hasta el siglo V dominó el mundo mediterráneo y la Europa occidental itálica, y desde el siglo III, mediante la conquista y la asimilación de las élites locales. Durante estos siglos la civilización romana fue una monarquía, una república oligárquica y posteriormente un imperio autocrático.
Su dominio dejó un gran importante legado lingüístico, jurídico, artístico y religioso. De igual manera, su cultura contribuyó profundamente a dar forma a las civilizaciones occidentales que posteriormente se presentaron. De esta forma, la imagen de una ciudad en continuo progreso no se corresponde plenamente con la complejidad de los hechos. Su historia no ha sido de crecimiento continuo y el progreso, a ritmos muy diferentes, ha sido seguido por el estancamiento y a veces incluso el retroceso. Sin embargo, los romanos lograron resolver las dificultades internas nacidas en la conquista bajo la República, transformando sus instituciones republicanas, y el establecimiento del imperio marcó el inicio de un periodo en el que la conquista romana alcanzó los límites del mundo conocido en aquel tiempo. A partir del siglo III, en el mundo romano sufrieron las grandes invasiones de los bárbaros del norte de Europa y Asia. Para resistirse a ellos, el imperio tuvo que crear una nueva estructura burocrática y militar. Este periodo coincidió con el establecimiento del cristianismo como religión del Estado y la división del imperio en una mitad occidental y oriental, presa de la inestabilidad interna y de las invasiones germánicas, en la mitad de Occidente y Oriente. De esta parte, el imperio, que incluía Hispania, Galia, Britania, África del Norte e Italia, colapsó en el año 476. Sin embargo, la gran parte del imperio, gobernada desde Constantinopla, que incluía Grecia, Anatolia, Siria y Egipto, sobrevivió a esta crisis, y a pesar de la pérdida de Siria y Egipto por la expansión musulmana, el imperio oriental continuó desarrollándose hasta que fue finalmente destruido por el Imperio Otomano en 1453. Este imperio medieval y cristiano, llamado Imperio Romano por sus habitantes, el Imperio Bizantino por los historiadores modernos, en la última etapa evolutiva y sin irrupción de poder imperial y la administración del Imperio Romano. La civilización romana se estudia a menudo en la Antigüedad clásica junto con la Antigua Grecia, una civilización que inspiró gran parte de la cultura de la antigua Roma. Además de su modelo original de ejercicio de poder, hay innumerables príncipes que quisieron intentarlo o inspirarse en él. La antigua Roma contribuyó en gran medida al desarrollo del derecho, a las instituciones y leyes, la guerra y el arte, la literatura y la arquitectura, y la tecnología, así como los idiomas en el mundo occidental. Ahora les voy a hablar un poco de su fundación según la leyenda, que esta cuenta que según la tradición romana, Rómulo y su hermano gemelo Remo fueron los fundadores de Roma, y el Senado romano. Parte sustancial de la investigación sigue siendo escéptica frente a la tradición, fijando el origen de la ciudad a finales del siglo VIII a.C. Las posibles bases históricas para la narración mitológica en su conjunto permanecen confusas y a debate. Numitor era el rey de una ciudad de Lacio llamada Alba Longa. Fue destronado por su hermano Ámulo, quien lo expulsó de la ciudad y procedió a matar a todos sus hijos varones excepto a su única hija, Rea Silvia. Como no quería que Rea Silvia tuviera hijos, la obligó a dedicarse al culto de Vesta, asegurándose de esta forma que ella siempre iba a permanecer virgen. Rea Silvia se encontraba durmiendo a la orilla de uno de los ríos y del dios Marte se quedó prendado de ella, la poseyó y la dejó embarazada. Como resultado tuvo dos gemelos a los que llamó Rómulo y Remo. Antes de que el rey Amulo se enterara del suceso, colocó a sus hijos en una cesta en el río Tíber para que no sufrieran el mismo destino que sus tíos. La cesta embarcó a los pequeños y fueron amancenados por una loba, Luperca, y más tarde cogidos por un pastor, Fástulo, cuidados por su mujer Acalarenta, que se había sido educados en Gabio, localidad de Lacio. Más tarde, estos decidieron fundar Roma. Cuando crecieron, los hermanos descubrieron su origen, por lo que regresaron a Alba Longa y mataron a Ámulo, y repusieron a su abuelo Numitor en el trono.
Este le entregó territorios al noreste de Lacio en 753 a.C. y los dos hermanos decidieron fundar una ciudad en ese territorio en una llanura del río Tíber, según el río Estruco, en el preciso lugar en donde se embarcaron la cesta, delimitaron el recinto de la ciudad con un arado que sería supuestamente Roma Quedrata, el Palatino. La ciudad fue levantada en el Prorimo Palatino y Rómulo quedó como único soberano. Creó el Senado compuesto por 100 miembros, que eran conocidos como patres, cuyos descendientes fueron llamados patricios. De igual manera se dividió la población en 30 curías para poblar la ciudad. Se aceptó todo tipo de gente y refugiados, al igual que esclavos, prófugos, etc. Rómulo juró matar a todo aquel que traspasara los límites sin permiso. Rómulo murió en el año 716 a.C. Existen varias versiones de su muerte, ya que se arrebató por los cielos en medio de una tempestad provocada por su padre Marte, o bien asesinado por un grupo de senadores o por su gemelo Remo. En realidad no existen datos de forma concreta. De cualquier forma, en honor a la fecha de su desaparición, se celebraron las fiestas capotrinas. Acabará divisando y adorado debajo de adobación de Quirino. Tras su muerte se produciría un año de diluvio hasta que el Senado elegiría como rey a Pompeyo. En la cronología actual, la fecha de la fundación de Roma se fijó el 21 de abril de 753 a.C. Esta fecha era el año 1 para Roma, ya que se tomaba como punto de referencia para fechar eventos en el mundo romano. Se lo aludía como el nacimiento de Roma en el año 200 desde la fundación de Uribe o nacimiento de Roma. En noviembre de 2007 se produjo el hallazgo de la cueva de la antigüedad que se creía habían sido alimentados los gemelos Rómulo y Remo. De igual manera, la leyenda cuenta que Rómulo y Remo, al ser hijos de Silvia y de Marte, y al ser abandonados en el río por su abuelo, fueron amamantados por la loba Luperca y de esta manera fueron creciendo. Aquí podemos observar una imagen de la loba Luperca y Rómulo y Remo siendo amamantados por ella. Continuando, ahora les voy a hablar sobre la fundación de Roma, pero según la historiografía. La ciudad de Roma surgió de los asentamientos de tribus latinas, sabinas y estrucas, situándose en los primeros habitantes de Roma en las 7 colonias: Celio, Campiogilio, Esquinillo, Vitamilia, Quirinate, Palatina y Avetina, en la confluencia entre el río Tíber y la vía Salaria, a 28 kilómetros del mar Tireno y del mar Mediterráneo. En ese lugar, Tíber tiene una isla donde el río puede ser atravesado debido a la proximidad del río y del vado. Roma estaba en una encrucijada de tráfico y comercio. Los historiadores romanos dataron la fundación de 753 a.C. y desde esa fecha contaron su edad o calendario particular. Sin embargo, también existe una teoría crítica de la fundación de Roma a partir de la teoría legendaria, la teoría crítica, que es sostenida por muchos autores, que viene a decir que viene del foro romano. La monarquía electiva, que abarcó de 753 a.C. al 509 a.C., fue la primera forma de gobierno de Roma y la naciente en la ciudad del estado, que fue gobernada por un rey elegido por un consejo de ancianos, constituida a sus comienzos por 3 pueblos: latinos, sabinos y estrucos. Los 7 reyes míticos o semimíticos son, en orden cronológico, Rómulo, Numa, Pompeyo, Tulo, Postillo, Anco. La economía romana fue agrícola y se basaba en el cultivo de las tierras, el pastoreo, la ganadería, la agricultura, la siembra de diferentes semillas, y se transformaba en comercial y se expandía por el mar Mediterráneo a diferentes continentes como lo era África y Asia. En el último de ellos fue derrocado
en el año 1509, tras lo cual se estableció la República Romana. La República Romana fue establecida en el año 509 a.C. y según los últimos escritos, cuando el rey fue desterrado y un sistema de cónsules fue colocado en su lugar. Los cónsules al principio fueron patricios, pero más tarde plebeyos. También eran oficiales a efecto que ejercían la autoridad ejecutiva, pero tuvieron que luchar contra el Senado romano, que creció en tamaño y poder con el establecimiento de la República. En ese periodo se fraudarían sus instituciones más características y el Senado y el ejército cumplirán una nueva función de una constitución que estableció el conjunto de instituciones de control, así como la clara separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Busto de Lucio Junio Bruto fue fundador de la República Romana en 1509 a.C. Los romanos sometieron y absorbieron y federaron y unificaron gradualmente a todos los pueblos de la península itálica y la mayoría de los itálicos de origen indoeuropeo, como por ejemplo los samitas y los oscos, como los latinos y emparentados con los mismos romanos, pero también los etruscos, hicieron que toda la Italia peninsular y su territorio metropolitano, la última amenaza a la hegemonía de Roma. Italia llegó cuando Tarento, una gran colonia griega, pidió ayuda en 282 a.C. en su lucha contra Roma. A partir del año 264 a.C., Roma se enfrentó con el antiguo Cartago en las guerras púnicas, conquistando Sicilia e Iberia. Después de derrotar a Macedonia y el imperio seleucida en el 143 a.C., al naciente estado logra una enorme expansión tanto política como económica, extendiéndose por todo el Mediterráneo. Mientras tanto, los conflictos entre patricios y plebeyos se caracterizaron por la pugna política interna durante todo el periodo republicano, y solo paulatinamente lograrían los plebeyos la plena equipación política, aunque no la social. De esta manera, la expansión trae consigo profundos cambios en la sociedad romana. La inadecuada organización política, pensada que para una pequeña ciudad o estado y no para un gran territorio, como ya lo era Roma, se hace patente para algunos, pero no para todos. Los intentos de cambio son bloqueados por la élite sensorial y el enfrentamiento entre las diversas fracciones se produce en el siglo I a.C., lo cual lleva a una crisis institucional que conduciría a diversas revueltas y revoluciones entre guerras de civiles. Busto de Lucio fue el fundador de la República Romana en 1509. Aquí podemos ver una imagen de él, y gracias a él se obtuvo el gran poder que Roma obtuvo en la península itálica. Como podemos ver aquí en la península itálica, después se fue expandiendo a Turquía, a Grecia, a Egipto, a Libia y a Argelia. De esa manera fueron conquistando diversos territorios gracias a su gran poder por los romanos y a su ejército. El imperio de Roma inició en el 27 a.C. y terminó en el 476 después de Cristo. El vencedor de todas estas guerras civiles, César Augusto, construyó el imperio de Roma y se consolidó un gobierno unipersonal y centralizado conocido como el Imperio Romano. A partir de ese momento, la estabilidad política del imperio quedaría ligada al carácter de los emperadores que sucederán a Augusto, alternándose los periodos de paz y prosperidad después de las épocas de crisis. Como ya mencionado anteriormente, en esta época el Imperio Romano ya poseía diversos territorios, no solamente en Italia, sino también fuera de su territorio, y fue un momento de grande prosperidad para ellos y para todo su pueblo. Augusto inauguraría la dinastía Julio-Claudia, que representarían el periodo de máximo esplendor del imperio. A esa dinastía, terminada en el año 68 por el infame Nerón,
Le seguiría el periodo de inestabilidad conocido como el año de los 4 emperadores. Esta terminaría con el ascenso de Vespasiano, que inauguró la dinastía Flavia de origen no patricio. Le seguían del año 96 al 180 los llamados 5 emperadores buenos: Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio, el periodo considerado como el máximo apogeo de Roma. Con Séptimo Severo comienzan un periodo distintivamente militar y monárquico, y con el fin de estirpe llegarían al periodo conocido como la anarquía militar, que se prolongaría durante el resto del siglo III hasta la llegada del Diocleciano. La crisis del siglo III fue un largo periodo de luchas internas por el poder, donde los emperadores, nombrados por sus legiones, se sucedieron interrumpidamente. Este fue el resultado de un importante intercambio entre civilizaciones diferentes. La cultura griega y las culturas desarrolladas en Oriente, Mesopotamia y Egipto, sobre todo contribuyeron a formar la cultura y el arte de los romanos. Uno de los vínculos que más contribuyó a la universificación de la cultura romana, que pronto fue la de todo el imperio, que fue el uso del latín como lengua común en todos los pueblos sometidos a Roma. En 2 siglos que siguieron a la guerra de Augusto, el Imperio Romano alcanzó su mayor extensión y realizó una intensa labor civilizadora. La cultura romana ya no quedó limitada a Roma e Italia, sino que se extendió hasta las más lejanas provincias fronterizas. Dentro de su cultura se destacan diversas obras, como la escultura de Julio César, diversas iglesias, coliseos, el Coliseo Romano y diversas personificaciones como obras de arte, música, teatro y danza. La estructura social y política de Roma fue la primera estructura que de los latinos fue la familia del padre, la esposa, y unida al padre de la familia por el rito sagrado del casamiento o al unir lazos, y después posteriormente se tendrían hijos y las esposas de los hijos se casarían con la agrupación de algunas familias del mismo tronco, sugiriendo los genes, y de un conjunto de familias surgieron las tribus. La familia estaba formada por más próximos, pero no a medida que la familia se extendiera, de forma que la raza o el tronco común se integraría por la familia completa propiamente dicha y por todos aquellos procedentes del mismo antepasado. Era posible la unión de los diversos grupos, ya sea por genes o por tribus. Cada grupo tenía un punto común de encuentro y generalmente para el culto religioso, aunque no exclusivamente para tal fin. Punto que contribuye el embrión de las civillas o ciudades. La fundación de Roma se atribuye a 3 tribus: los Rames, los Ticios y los Lucres. Estos 3 grupos fundaron la llamada Roma Quedrata del Monte Palatino, otra ciudad fundada por otro o por otros grupos inclinal. Se unió a la Roma Quedrata, surgiendo así Civitas, ciudad llamada de Roma. A los primeros ciudadanos romanos se les llamaba patricios o patres, porque o bien son padres de la familia o hijos de padres de familia vinculados a la obediencia. Los primeros ciudadanos romanos se les llamaban patricios o patres, porque bien eran padres de familia o hijos de padres de familia vinculados a la obediencia paterna. Los hijos varones no alcanzaban la condición de padre de familia hasta que el padre moría y se independizaban, pero se daba por descontado si alcanzaban esa condición. Roma era gobernada por un rey, que era el máximo representante de la institución monárquica, al que corresponde todo el poder y dicta las órdenes, el cual era elegido entre el pueblo como jefe de una gran familia política. Auxilian al rey los lictores alugigases, que le precedían en sus actuaciones con el hacha y varas en su ausencia. Los poderes administrativos correspondían a un delegado. Si el rey no designaba sucesor, los ciudadanos designaban en el interregno por un periodo de 5 días y después se elegiría un nuevo rey.
o bien se designaba un nuevo interrex por otros 5 días con facultad para designar un nuevo jefe. Posteriormente, después del rey, se encontraban los senadores, que era un consejo de ancianos que se encargaban de la institución real, y los primeros senadores son los representantes designados por cada tribu. Tienen carácter vitalicio, como el número de genes es invariable, las sucesivas familias surgen siempre de un tronco común y por lo tanto se integran en alguna de las existentes tribus. También es invariable el número de senadores. No obstante, había una excepción: cuando el senador moría, el rey estaba facultado para nombrar un sustituto temporal hasta la designación de un sustituto designado por las tribus. La costumbre de nombramiento real acabó concediendo al rey la elección de los senadores. Posteriormente se encontraban los ciudadanos plenos, honorarios y clientes. Junto a los ciudadanos plenos o patricios, entendiéndose como tales los de la cabeza de la familia y sus hijos varones, estaban los ciudadanos honorarios, invitados de otras ciudades que renunciaban a su antigua ciudad y aceptaban la ciudadanía honoraria romana. También estaban los clientes de los patricios y los esclavos. El grupo de los clientes estaba formado básicamente por esclavos liberados por sus amos patricios y que después de su liberación permanecerían vinculados a ellos y sus descendientes a su antiguo amo, y sus herederos, quien ejercía sobre ellos cierta tutela y protección paternalista a cambio de ciertos servicios y lealtades. En este grupo se integraron también algunos extranjeros habitantes de ciudades derrotadas, a los que no permitían residir en su ciudad, pero tampoco habían sido declarados esclavos, y que constituían como un grupo cliente que toda la ciudad de Roma, y exiliados sujetos al patronazgo de un patricio. Posteriormente se encontraba el ejército, que durante 4 meses de recluta eran sometidos a un entrenamiento implacable. Al concluir este periodo, los supervivientes ya podían llamarse soldados. Los que no podían resistir el entrenamiento eran rechazados, y primero se les enseñaba a desfilar marcando el paso, luego se les llevaba de marcha forzándolos al máximo hasta que fueran capaces de recorrer 20 millas romanas, 30 kilómetros. Esto en 5 horas solamente. Después tendrían que recorrer la misma distancia cargados con todo su equipo, que incluía armas y armaduras, utensilios de cocina, estacas para empalizada, instrumentos para cavar y provisiones para varios días. Después, al final de cada marcha, tenían que levantar. No era el encargado de conquistar y mantener el dominio de Roma. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo era un soldado de infantería que contaba con un pilum, que era un tipo de jabalina con punta que era capaz de atravesar un escudo. También contaba con una espada hispana o gladius, que esa servía para en combate cuerpo a cuerpo, y también contaba con un escudo largo que estaba hecho de cuero y de metal, que era para cubrirse. Contaban también con un casco de coraza metálico y con una puña de daga, que esa servía para cocinar sus alimentos en caso de que tuvieran que acampar fuera de su territorio. Finalmente se encontraban los esclavos, que normalmente eran presos de guerra y carecían de todo derecho, que hacían gratis a los peores trabajos y de por vida. El trato dependía del carácter personal del amo, y llegaban a ser numerosos con la expansión de Roma. Para finalizar con el video, les voy a presentar la actividad que se pretende que realicen los estudiantes, que es una línea del tiempo de los acontecimientos más importantes de Roma, que sería el periodo republicano, el periodo imperial y el periodo monárquico. Tendrían que ubicar las fechas, que son el 27 a.C., el 509, el 476 y el 753. Como ya mencioné antes, los sucesos están marcados ahí, y se pretende que los alumnos concluyan su línea del tiempo, y el aprendizaje esperado es que reflexionen y tengan un pensamiento crítico sobre las civilizaciones antiguas, como lo fue Roma en el periodo antiguo. Con eso terminaré mi video. Muchas gracias por su atención y nos vemos muy pronto.